mi querido Perú? Soy el profe Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia. Aquí te voy a ir mostrando esos casos de peruanos punche, los que chambean y sacamos adelante nuestro país, que lo queremos y le sumamos. La inversión privada en el Perú a inicios del 2026 cuenta con perspectivas favorables para este año. Se proyecta que va a crecer entre 4 y 5%, tras haber registrado un aumento cercano al 9% en el 2025. Sube, sube y sube. ¿Ah? Más inversión, más oportunidades para todos los peruanos. ¿Sí o no? Y ahora a conocer nuestro peruano potente, un capo de la innovación que tanto queremos aplicar en nuestras empresas, ¿no? Ahí está, pues, vamos a conocerlo. Y en la mesa potente del programa de hoy tengo un invitado muy especial, un colega de la chiquititud, ¿ah? El gran Rodrigo Isasi, te presento primero. Él es socio de Empathy, una consultora especializada en innovación estratégica y diseño organizacional. Su visión es clara. La innovación debe estar centrada en las personas para transformar empresas y generar impacto social en nuestro querido Perú. Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Aquí en Perú Potencia queremos mostrar lo importante que es trabajar en conjunto como peruanos. Vamos a llegar más lejos si trabajamos unidos. ¿Cómo lo logramos? Hay varias barreras, ¿no? Pero una de las principales es que no perder el sentido de comunidad, ¿no? El sentido de colaboración, de que somos parte de un todo. Es un tema fundamental para cualquier organización, te diría, incluso hasta las empresas más pequeñas, ¿no? Es el sentido de unidad, de estar trabajando en algo en común. Y eso es algo que se tiene que cultivar desde los liderazgos que se ejerzan dentro de la organización, ¿no? Pero también hay otro componente que digamos, que es lo que a mí me ha llevado a la innovación, que es trabajar sobre la capacidad de cambiar, sobre creer que uno sí puede cambiar, que el entorno es algo que puede evolucionar, que la organización en la que tú estás, el país, tu empresa, uno mismo puede evolucionar y puede progresar, ¿no? Para mí es fundamental trabajar no solamente sobre las motivaciones, sino también sobre esas barreras que pueden ser intrínsecas, que pueden ser un poco crear tu propia capacidad de cambiar, pero también más estructurales, ¿no? Estar en un lugar donde se sienta ese soporte, donde se sienta que estás trabajando con otras personas en crear algo bueno, ¿no? Cuando hablamos de innovación y creatividad, ¿es lo mismo? No. Creatividad, la innovación y la creatividad puesta en valor, ¿no? O sea, para innovar tú necesitas creatividad, pero la creatividad por sí misma no es innovación, si no se convierte en algo concreto, ¿no? Si no se pone en práctica y le impacta positivamente en la vida de alguien o resuelve un problema, por más pequeño que sea, entonces no es innovación. Para esos emprendedores que nos están mirando, ¿cómo inicia un proceso de innovación, de creación de ideas? Puede iniciar de varios sitios, justamente no es un proceso lineal, pero yo creo que los lugares más naturales para que empiecen sean, uno, de una motivación, de un cambio genuino que tú quieras ver, ¿no? Un problema que quieras resolver, algo que te incomode, algo una realidad que tú quieras transformar. Normalmente es ventas. ¿Puede ser un problema de venta? Claro, estoy hablando más desde el inicio de una organización, desde la creación de una organización, pero una organización establecida puede venir desde el momento que tú te empiezas a sentir que no estás siendo competitivo, empiezas a sentir que tu producto o tu servicio no está siendo diferenciado, que te estás compitiendo solamente por precio o que te están llevando a un nivel en el cual no te es sostenible financieramente desarrollar el negocio. Entonces, esa es una digamos, motivación para innovar, es poder ser más competitivo. También puede venir del miedo a algo que pueda suceder en el futuro. O sea, hoy te sientes competitivo, te dices, hoy estamos en un buen momento, pero luego estoy viendo que hay cambios que se están dando que probablemente la manera como he venido compitiendo ya no va a ser relevante en los siguientes años. Entonces tengo que pensar cómo me adapto o cómo me adelanto, mejor aún,
a esos cambios que están viniendo, ¿no? Que de todas maneras están viniendo, ¿no? Con tanto... Siempre. En varios ambientes, además, con la IA, por supuesto. Sí. Futuro país, hay escenarios, tú que estás metido en el tema justamente de innovación, innovación en parte es también mirar el futuro. ¿Hay escenarios, o sea, conversa en la comunidad, qué es lo que podría pasar en los próximos años en nuestro país? Bueno, hace años estuve en un proyecto que se llamaba Perú 2050, donde creamos o desarrollamos escenarios justamente para lo que podía ser el futuro del país hacia el 2050. Eso fue promocionado por el comercio en su momento. Y trabajamos con una empresa que se llama Redos Partners, que trabajó estos proyectos de futuros con Sudáfrica, con México y con otras organizaciones. Cuando uno hace un ejercicio de construcción de escenarios, más que tratar de predecir lo que va a ocurrir, lo que te tiene que hacer es llevar a tomar acciones hoy día y a desarrollar capacidades hoy día, ¿no? Entonces, Para ese futuro. para esos futuros, cuando se habla de futuros se habla en plural. Entonces hoy día, si queremos elaborar futuros del país, hay muchos futuros, algunos deseables, otros no tanto, ¿no? Y uno tiene que estar preparado para esos futuros. Hay elementos que dependen de más internos y hay elementos, como estamos viendo ahora, que dependen más de fuerzas externas. Pero más allá de nuevo que predecir cuál va a ser ese escenario más probable, lo que tenemos que hacer es preguntarnos como país qué capacidades tenemos que desarrollar hoy día para estar más preparados para la materialización de cualquiera de esas posibilidades o de una que no estamos pensando ahora, pero que al estar trabajando en esa preparación podamos estar más listos, ¿no? Como por ejemplo, el poder desarrollar más la capacidad empresarial en el país, ¿no? Creo que eso es una herramienta importantísima de adaptación, ¿no? Justamente las empresas buscan resolver problemas, ¿no? Entonces, si es un país que tiene un empresariado, una capacidad empresarial muy dinámica, va a ser un país que se va a poder adaptar mejor a esas nuevas realidades, ¿no? Necesitamos un plan también, ¿no? Todos los peruanos deberíamos tener un rumbo claro hacia dónde vamos, ¿no? Un propósito. Y sobre eso empezar a trabajar y, por supuesto, con la unidad que es tan necesaria. Y de toda la experiencia que tienes, ¿qué puedes rescatar? ¿Qué competencias tiene el peruano que no ves en otros países? Una muy buena pregunta, porque hay varios estudios sobre la inteligencia artificial y justamente hablando un poco de tendencias futuras, hay mucha coincidencia en ciertas competencias o capacidades que van a ser más difíciles de emular o reemplazar, si quieres, por la inteligencia artificial. No es imposible, porque no podemos decir que nada es imposible, pero más difíciles. ¿Cuáles son? La creatividad, estamos hablando ahora de creatividad, de la capacidad de hacer conexiones, la capacidad de ver data, de completarla, de imaginar, ¿no? La segunda es el pensamiento crítico, la capacidad de cuestionar las cosas y no aceptar las cosas tales cual como te llegan, ¿no? Hacer preguntas de qué hay detrás, cuáles son las implicancias que puede tener. Lo tercero es la capacidad de colaboración, el poder unirte incluso hacer conexiones improbables, ¿no? Con gente de distintas disciplinas, distintos talentos, distintas miradas, de distintas creencias políticas también podría ser, ¿no? Entonces esa capacidad de colaborar, de estar abierto a buscar alianzas, ¿no? Lo cuarto es la ética. La ética que tiene que ir acompañado de una competencia de integridad, ¿no? Uno tiene que tener ética y tiene que tener integridad para poder ser consistente con tus valores, ¿no? Y en momentos donde las cosas son grises, poder distinguir claramente el camino que uno quiere seguir o debe seguir. Y la quinta es justamente la empatía, ¿no? La empatía que es la capacidad de no solamente imaginarse cómo sería tu vida o cómo sería la realidad de otra persona, sino realmente salirte de tus propias creencias y ver la realidad de las creencias de alguien más. Poder verlas desde varias perspectivas. Y esa capacidad te abre oportunidades, te ayuda a entender mejor por qué las personas se comportan de cierta manera, por qué ciertas realidades hoy día son de tal u otra manera, porque estás pudiendo entender la visión de otra persona. Entonces, esas 5 competencias yo creo que tienen que transferirse. El gran ejemplo que hemos visto en la gastronomía, al retail, a las finanzas,
a todos los sectores, ¿no? Y lograr construir ventajas competitivas como país alrededor de esas competencias, ¿no? Me encantaría que el Perú sea pues, reconocido mundialmente por la hospitalidad, por el servicio, ¿no? Por el toque personal, por el toque humano, ¿no? Y pueden ser realmente ventajas competitivas muy difíciles de emular por más tecnologías que se vayan a desarrollar en otros países, ¿no? Vamos un ratito a un corte, pero quiero regresar hablando de la informalidad, ¿no? Si se puede innovar y profundizar más en el tema de innovación, porque estoy seguro que mucha gente, sobre todo 70% de informalidad, son 70% de gente que está pensando cómo lo hago mejor, todos los días. Vamos a un corte entonces y regresamos con eso. Está bueno, Rodrigo. Interesantísimo. Ya regresamos. Si quieres capacitarte gratis y mejorar tus oportunidades, revisa Becas Grupo Romero. Es educación accesible para todos. El gran Rodrigo Isasi, gran experto, has dedicado toda tu vida a la innovación y de hecho más de uno está pensando en, efectivamente, hago procesos de innovación, pero lo que debe ser muy común, ayúdame, es que uno propone una idea, estoy pensando en una empresa, hay una empresa pequeña, empieza a ejecutarla y de ahí se va diluyendo esa idea, ¿no? Puede ser hasta la creación de un producto nuevo. Empiezas a ejecutar y se diluye. ¿Pasa mucho? Cuando se saca un producto nuevo, un servicio nuevo, no es como una bala de plata que tú lanzas y no va a fallar, ¿no? Y todo lo pudiste prever antes. Es más bien un proceso de adaptación. Están vivos los productos, los servicios, y eso es algo que hemos aprendido mucho del mundo digital, que ya se ha ido al mundo de los servicios y que seguramente también poco a poco, con mayor tecnología y mayor capacidad de respuesta, lo vamos a ver en el mundo del consumo masivo o de otros bienes. Pero las iniciativas de innovación tienen que estar vivas, los productos, los servicios tienen que estar constantemente evolucionando. Entonces, cuando uno lanza un producto y tienes algo que no salió como uno lo pensaba, o estás viendo que hay ajustes que hacer, hay organizaciones que deciden parar ahí ¿no? O dejar un zombie andando, como se dice, ¿no? Sin hacerle mayores cambios. En cambio, las organizaciones innovadoras, ese producto y servicio lo están adaptando rápidamente, haciendo lo que se llaman pivoteos. A veces son pivoteos menores, a veces son pivoteos mayores, ¿no? Por ejemplo, pensaba que iba a ir a este segmento y de pronto, cuando lo puse en el mercado, resulta que ese segmento no se le movió la aguja, pero de pronto hay otro grupo de personas que están utilizando tu servicio y que ni siquiera las tenías mapeadas. Bueno, ¿cómo me adapto a ese segmento, ¿no? O alguna funcionalidad que le pusiste a tu servicio que tú decías, esta es la por la cual me van a preferir, y de pronto nadie la prefiere, pero de pronto hay otra que sí. Esa realidad solamente la vas a poder ver a la hora que pones las cosas en el mercado, en la calle, que ejecutas. Antes no las vas a ver. Por eso es que se trabaja una investigación que parte de la empatía, que parte de hacer que las personas que están trabajando en ese producto y ese servicio tengan una inmersión en la realidad en donde va a vivir ese producto y ese servicio, puedan tomar las primeras decisiones trabajadas como hipótesis, sin necesidad de tener las absolutas certidumbre, puedan avanzar, porque la clave de la innovación es avanzar. Es avanzar, 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 avanzar. Y luego lo que vas haciendo es que en ese proceso de avanzar y implementar, vas trayendo nueva data y la vas incorporando a tu ejecución. Entonces no tratas de tener todas las respuestas al inicio. Por supuesto, es mucho mejor partir de ese ejercicio de investigación para que tus hipótesis tengan mucho más sentido o estén más estructuradas que partir de simplemente lanzar. Pero también es una metodología. La metodología Lean Startup te dice, lanza a ver qué pasa. Y de ahí pivotea. Son dos miradas, son dos procesos, los dos son válidos, los dos han tenido éxito y los dos también han tenido sus fracasos. Simplemente tenemos que entender que son dos maneras de trabajar, ¿no? Muchas veces los emprendedores o las personas que emprenden usan más este segundo camino. Me voy a lanzar a ver qué pasa. Porque también creen en su capacidad de pivotear.
hay otro tipo de empresas que trabajan más con, oye, voy a hacer más un proceso más estructurado porque sé que igual voy a tener que corregir. Pero la ventaja que te da el proceso estructurado es que tú puedes saber a dónde tengo que regresar para corregir. ¿Cuál de mis hipótesis fue la que no estuvo bien formulada, ¿no? Buena, claro. Pensando en empresa grande, efectivamente tienes la capacidad, tienes manos para poder hacer una estructura, revisar si metiste la pata, dónde fue que metí la pata, etc. En el tema de emprendimiento, normalmente es el trabajo de una o dos personas, ¿no? Es difícil llevar un control. Pero específicamente, cuando has trabajado con emprendedores, pasa, insisto, que uno se plantea un nuevo producto o servicio y pasa el tiempo y lo deja de lado. Ese músculo inicial que empezó a hacer realidad de servicio se diluye. ¿Cómo podemos evitar justamente esa falta de energía que se vaya cayendo? En no dejar de conversar con tus clientes. Yo creo que eso es lo que te reconecta con lo que le va a inyectar energía a ese producto, a ese servicio. Intuitivamente uno dice, voy a preguntar a mis clientes para ver dónde estoy fallando. Tan o más importante es preguntar qué estás haciendo bien. Oye, ¿en qué te ayudé? Porque alrededor de eso es que vas estructurando tu propuesta de valor. Y esa propuesta de valor luego debe informar, debe ayudarte a tomar el resto de decisiones de la organización. Creo que la clave es no perder el contacto con las personas a las cuales estás sirviendo con tus productos y servicios. Ha mencionado varias veces la palabra empatía. ¿Es clave para hacer los procesos de innovación? Pienso que es fundamental, es mi insumo principal. Te voy a decir algo que lo traigo en cada contexto empresarial en el que estoy. Hay una realidad en nuestro país que es muy desigual. Y esa realidad tiene un efecto en los productos y servicios que están puestos a disposición de la gente. Y es que lamentablemente hoy día es así y tenemos que trabajar en cambiar esa realidad, pero lamentablemente hoy es así. Las personas que tomamos decisiones sobre los productos y servicios que utiliza la mayor parte de las personas, vivimos una realidad distinta a la mayor parte de las personas. Es mandatorio hacer un ejercicio de empatía. De un punto de vista, si quieres, absolutamente comercial, pero también de un punto de vista de impacto. Por eso es que el insumo principal para innovar en productos y servicios. ¿Y el ejercicio específico empático cuál sería? Hay distintas maneras de generar ese ejercicio de empatía. La investigación de diseño es una manera en la cual uno no va a hablar con los clientes, a hacerle una serie de preguntas estructuradas, sino acompañas en su día a día, te metes en su vida, preguntas sobre su realidad. Te pongo un ejemplo. Cuando yo estaba liderando Delosi y queríamos diseñar algo nuevo para Starbucks o por cualquiera de las marcas que manejaba, y le decía a mi equipo, la gente no ha entrado a tu tienda, a tu restaurante. Tú has entrado en su vida. Te he invitado en un momento de su vida a entrar. Tengo la celebración del Día de la Madre. Te he invitado a mi celebración del Día de la Madre. Mi invitado eres tú. Entonces, esto cambia toda la forma como uno diseña una experiencia. Si tú eres mi invitado, yo te traigo acá a mi tienda y estoy pensando en la decoración, la comida, estoy pensando en si te gustó o no te gustó lo que te di, por qué no te gustó. Pero cuando yo pienso no, tú me has invitado a tu celebración, lo primero que pregunto es, ¿cómo es tu celebración? Cuéntame cómo la planeaste, a quién invitaste, cómo decides qué hacer en esa celebración, qué haría que tu celebración salga increíble. Y a partir de ese conocimiento empiezas a adaptar tu oferta para que tenga un lugar recurrente, en este caso, en la celebración de las personas, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no? Puede ser para las reuniones de trabajo, puede ser para ver el partido de fútbol con mis amigos, puede ser para estar con mis hijos el fin de semana y distraerme. En el caso de tus trabajadores, así como has hecho ese símil con la persona que ingresa al restaurante, ¿cuál sería la forma de ser empático? Me encanta esa pregunta porque hoy, para mí, mi proyecto siempre ha sido crear un espacio donde la gente disfrute trabajar. Entonces,
pienso de la misma manera. Yo pienso, hay personas que en una etapa de su desarrollo profesional, ya sea al inicio, a la mitad o el momento que estén, te han traído a ti como organización, oye, quiero que entres en mi vida en esta parte, ¿no? Y siempre me pregunto, bueno, ¿qué rol voy a jugar en tu vida en ese momento? ¿Cómo te voy a aportar? ¿No? Y de esa manera logras convertir tu organización también en un producto, ¿por qué no? Para las personas o para el talento que está trabajando contigo, ¿no? Entonces, justamente esa manera de ver la relación laboral a mí me parece muy potente desde el punto de vista de innovación, porque también refuerza dos valores culturales, dos creencias que son fundamentales. Una es la creencia de estar en un sitio donde nos cuidamos, no solamente donde tú eres cuidado, sino donde nos cuidamos, donde no sientes amenaza de miedo a decir tus ideas, miedo a ser quien tú mismo eres. Puede ser que tú dejes tu forma de ser, ¿no? O tu realidad en la puerta del trabajo, como quien no deja un saco a la hora de entrar a un sitio, sino que tú puedas ser tú mismo, tú misma en una organización, porque es un espacio donde estás cuidado. Y por otro lado, se construye la creencia del agradecimiento. Es un sitio donde se agradece, donde se valora, donde estoy siendo visto, donde el esfuerzo que hago es reconocido, ¿no? Y eso es algo que muchas veces se da por sentado, ¿no? No se agradece a la gente con la que uno trabaja y es una práctica que incluso está muy correlacionada con la felicidad personal. Perú Potencia te trae esa información de calidad. Te juro que estoy apuntando de manera personal. Voy a empezar a aplicarlo. Interesantísimo. Rodrigo, nos vamos a un corte y regresamos con unas conclusiones. ¿Está bien? Conclusiones sobre la entrevista, sobre el programa. ¿Está bien? Gracias. Ya regresamos. Un peruano ahorrador que compra inteligentemente reconoce las grandes oportunidades. Y esta es una de ellas. Llegó Zip, la nueva billetera digital que te devuelve plata por tus compras. Y le dice Zip se puede al ahorro cotidiano. Puedes usarla en cualquier establecimiento que acepte Visa y te brinda promociones y descuentos exclusivos. Descarga Zip ahora mismo, porque tener devoluciones de plata por tus compras, Zip se puede. ¡Sí! Y nuestras tres conclusiones. Número 1, la empatía. Tú has dicho que es un insumo importantísimo al momento de cualquier proceso de innovación, ¿no? Totalmente. Y una capacidad que puede construir una ventaja competitiva en las organizaciones. Es clave. Claro. Ponerse en el lugar de la otra persona, pero realmente hacerlo, ¿no? Dar el paso, salir de nuestro cuerpo y colocarse en el otro. Sí. Tal cual. Y además también la capacidad de que se pueda generar esa empatía internamente, ¿no? Dentro de las personas que trabajan juntas. Exacto. Y todos puedan ver la perspectiva de la otra persona y construir algo juntos, ¿no? Conclusión número 2, por favor, tomen nota. Para innovar, no solamente vamos a hacer esto, si se me ocurrió, para allá, ¿no? Que normalmente pasa en los emprendimientos e inclusive también en empresas un poco más grandes, podría pasar. Sino que hay una parte de investigación dentro de lo posible, una segunda parte que es el diseño y finalmente la ejecución. Totalmente. Y hay un proceso, se puede estructurar un proceso para innovar. No es la fórmula o la única manera de hacerlo, pero es una manera que ayuda a gestionar los riesgos de la innovación. Es una manera que además, al hacerlo con cierta metodología, la empresa se puede hacer mejor en el tiempo, en el proceso de innovación. Son procesos, se puede optimizar el mismo proceso. Y tú has dicho una palabra clave en esta segunda conclusión. Hay metodologías. Cuando uno desee innovar, busca una metodología que te ayude a hacer ese proceso bien. No tienes que inventarlo. ¿Correcto? Totalmente. Y como tercera y gran conclusión, para empezar a innovar, debemos dejar atrás algunas creencias, ¿no? Creo que es el punto más importante,
y es algo que parte de las personas que lideran la organización. Si no está eso en las personas que lideran la organización, va a ser muy difícil que esa organización innove. Pero lo primero es la confianza en que uno puede crear, que uno puede cambiar. Sacarte eso no se puede. Cámbialo por repente. Hasta ahora no hemos podido, pero vamos a poder, ¿no? Por lo tanto, la confianza tiene que ir acompañada también de humildad. Te da un sentido de realidad. La humildad además genera confianza en la organización y te pone en una predisposición para aprender y para ajustar en el camino. Y lo tercero es la valentía. La valentía de ir adelante, la valentía de sostener tus ideales, de sostener tus principios, ¿no? La valentía de ejecutar y de admitir si te equivocaste, dónde tienes que ajustar y ajustarlo. Y por qué no decirlo, la valentía también de hacer empresa. Hermoso. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar aquí. Y vamos a estar más unidos. Cada vez somos más. ¿Sí o no? Bueno, mi querido Perú, ¿qué te pareció el programa? Bonito, ¿no? Aquí vamos a estar. Te espero prontito nomás. Nos volvemos a ver. Ya saben, ¿ah? ¡Chau!